Buenas tardes a todos, a todas. Eh, bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a este webinario que tenemos hoy en Sembra Media, con dos profesores, con dos colegas y amigos de sección. Estamos muy contentos de poder estar aquí con todos vosotros y además muchas gracias porque la participación, veréis que son muchas las personas que se han inscrito y que vamos a estar aquí compartiendo durante la próxima hora aproximadamente sobre conocimientos que seguro que nos van a ayudar mucho. Es un placer para nosotros. Yo soy José Antonio, coordinador, parte de la coordinación del equipo de Siembra Media, embajadores y embajador en España. Me acompañan aquí otros compañeros del equipo de Siembra Media, Gama, Dani, mi compañero Abraham, embajador en México. Y lo que vamos a hacer, os cuento muy rápidamente, vamos a hacer una pequeña mm, descripción de lo que es la trayectoria. Seguro que muchos de vosotros los conocéis, por supuesto, a José Luis y a Susana, pero os hago una pequeña y rápida descripción por su trayectoria académica y después nos vamos a meter en materia con lo que vamos a compartir hoy, que son dos libros recientes editoriales, dos publicaciones editoriales que han coordinado estos dos profesores relacionados con dos manuales de mucho valor y de mucha referencia, seguro, para la industria, que trata sobre los nuevos perfiles académicos, los nuevos perfiles profesionales que se están incorporando a las redacciones y los nuevos formatos aplicados al periodismo también para los medios. Así que, bueno, como sabéis, tenemos a José Luis y a Susana. Muy rápidamente os voy a contar que José Luis, eh, con una experiencia de más de 30 años en la profesión, ha trabajado en distintos sectores, en gabinetes, en el mundo de la radio, de la prensa, de la televisión, y que está vinculado al mundo académico desde el año 2007. Es profesor titular de la Universidad de Sevilla desde hace 4 años y es ponente y director de congresos como relacionados con la información deportiva. Ha impartido talleres y conferencias en programas de capacitación de la Fundación Gabo, en el programa de prensa y democracia de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, para el Instituto José Martí de La Habana, para la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Es decir, tiene mucha vinculación con muchos colegas y referentes también en el ámbito educativo de países de Latinoamérica. Sus principales líneas de investigación pues, van desde todo lo que tiene que ver con el periodismo deportivo, con la innovación, con la transformación del sector de los medios y con la ética periodística y el uso del lenguaje. Eh, José Luis también da formación en distintos máster, como el máster de innovación en periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el máster de comunicación y periodismo deportivo de la Universidad Europea de Madrid, el de la Pompeu Fabra en Barcelona, etcétera. Tiene una dilatada trayectoria y es uno de los dos coordinadores de estos dos volúmenes editoriales, junto con la compañera que también nos acompaña, con Susana Herrera, quien es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra y en Sociología por la UNED, doctora en Comunicación por la Universidad de Navarra en el año 2002 y muy recientemente, desde hace un mes escasamente, desde el pasado mes de febrero, catedrática de periodismo también, con lo cual nuestras felicitaciones, Susana, por ese logro tan importante para ti. Premio también extraordinario de doctorado, ha codirigido 12 tesis editoriales, ha escrito 7 libros, ha publicado más de 90 artículos en revistas académicas de prestigio. Desde el año 2008 es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y su investigación también se centra en todo lo que tiene que ver con la innovación mediática en entornos digitales, con especial atención a todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas, en iniciativas concretas relacionadas con la ética, con la innovación, con los nuevos formatos y las narrativas aplicadas al periodismo y a la no ficción. También, además, Susana es la investigadora principal de un grupo de investigación, Innovation on Digital Media, que también tiene muchos recursos y muchas publicaciones de interés para la industria. Bueno, vamos a hablar como decíamos una vez presentado José Luis y Susana, de los dos volúmenes editoriales. Uno es Manual de nuevos formatos y narrativas para el periodismo y la no ficción, y el otro es el Manual de nuevos perfiles profesionales para el periodismo y la no ficción. En el de nuevos perfiles, os cuento muy rápidamente que se tratan entrevistas en profundidad a responsables destacados de medios de referencia, en las que se van entrevistando y se van profundizando en los distintos perfiles que se están incorporando a las redacciones. Por ejemplo, la figura del jefe de producto, del director de audiencias,
del periodista de datos, de verificación, el responsable de podcast, el editor de newsletter, de branding content, el de experiencia de usuario e inteligencia artificial. Todos esos nuevos perfiles que se están incorporando se analizan en ese volumen con entrevistas a profesionales que están ocupando esos cargos actualmente en medios de referencia y que cuentan cómo está siendo la experiencia de haber incorporado ese conocimiento al medio de comunicación. Y en el manual de nuevos formatos, lo que se trata son algunas de esos nuevos formatos que se están también adoptando por parte de los medios, como las newsletters, como pueden ser las infografías interactivas, los nuevos formatos para redes sociales, los interactivos, los new games, los formatos inmersivos. Todo ello se analiza también desde el punto de vista con ejemplos prácticos de cómo se está realizando en distintos medios. Ellos nos van a exponer cómo ha sido ese proceso de creación de estas dos obras editoriales, que estamos convencidos que se van a convertir en manuales de referencia para la profesión, no solo para medios, también para los propios periodistas, para estudiantes, para académicos, para la industria en general. Y se van a centrar también en esos objetivos y en esas conclusiones a las que han llegado después de que ya estas dos obras pues, estén en la calle a disposición de cualquier usuario que quiera hacer uso de ello. Así que yo les voy a pasar ya directamente la palabra. Van a ser unos aproximadamente 35 o 40 minutos los que van a tener para su exposición y después yo os animo a que podamos participar. Estamos ahora más de 60 personas conectadas, con lo cual seguro que se va a fomentar un bonito debate y una bonita reflexión final para que podamos participar con sugerencias, dudas y cualquier cosa que le queráis preguntar a nuestros dos profesores, a José Luis y Susana. Así que, compañeros, la bienvenida. Muchas gracias por vuestra asistencia hoy aquí, por vuestra participación y tenéis la palabra toda vuestra. José Luis, Susana. Pues, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es todo un lujo, ¿no? Compartir este momento con todos ustedes, con todos los colegas, compañeros de profesión, tanto académicos como profesionales. Digamos que son los dos targets, ¿no? Hacia los que nos dirigimos con estos dos libros de los que vamos a hablar a continuación. Me voy a encargar en primer lugar de contar un poquito cómo surge todo esto, cuál fue el proceso de diseño y elaboración de estas dos obras, y ya luego mi compañera y querida amiga Susana ya os contará con detalle un poco los contenidos de ambos manuales. Bueno, digamos que son dos temáticas fundamentales, ¿no? Como no podría ser de otra forma, de ahí el interés, entendemos, y el valor que tienen estos dos libros. No es algo que uno pueda pensar de inicio, surge de la nada, evidentemente. Venimos trabajando en ello desde hace mucho tiempo. Los académicos que nos reunimos de vez en cuando en congresos o en jornadas, en eventos académicos, pues tenemos siempre un poco el punto de mira, ¿no? Y el chip de la innovación. En eso Susana y yo coincidimos de hace mucho tiempo, quizá por eso nos llevemos tan bien y por eso también ella me invitó amablemente a formar parte del equipo fundador de ese grupo Innovation on Digital Media, del cual bueno, ha mencionado, ¿no?, José Antonio anteriormente. Desde ahí venimos trabajando juntos. Yo creo que la primera vez en la que nos pusimos cara y nos pusimos a hablar de estos temas fue el año 2016, en uno de esos grandes congresos internacionales, el IMCR, en Leicester, Reino Unido, y a partir de ahí hasta hoy. O sea que ha sido una colaboración muy fluida, muy fácil trabajar con ella, todo hay que decirlo, si bien imprime un ritmo importante. Yo ahí, de lo cual, bueno, como yo soy corredor de fondo, no me da miedo, sino al contrario, me encanta, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar en este tema y un día, pues Susana, que dirige una tesis doctoral sobre innovación y los Media Labs, pues me pedía referencias sobre una cosa que no había encontrado a la hora de hacer ese acopio bibliográfico de todo marco teórico de un trabajo de investigación. Era sobre nuevas narrativas digitales. Oye, ¿dónde se puede encontrar? ¿En qué texto de referencia, qué autor ha sistematizado esta temática, de la cual hay mucho publicado, pero muy disperso? Y es cierto, no había un manual, ni un libro, ni un artículo siquiera que hiciera toda esa panorámica, ¿no?, de investigación. Casualmente, yo le dije que yo había impartido un curso en el año 2016 en el grupo Unidad Editorial, que pilota el diario El Mundo, donde también esta marca, donde yo también colaboré como asesor. Y bueno, casualmente fui profesor de ese primer curso de nuevas narrativas digitales que se hizo en España, en 2016. Y era un curso dirigido a profesionales, curiosamente, ¿no? Pero bueno, me llamaron a mí y bueno, ese esquema digamos, ese contenido docente, contenido didáctico, pues se lo pasé a Susana y a partir de ahí empezamos a pensar. El día en el que formé parte del tribunal de la tesis doctoral de su doctorando, allí en su universidad, la Universidad Carlos III de Madrid, pues tomando un café,
con bastante intensidad surgieron la idea de estos dos libros. Evidentemente, por un lado, este que ya del cual habíamos hablado, el de nuevas narrativas y formatos digitales, haciendo evidentemente un esfuerzo importante por ver la capacidad, el interés y el valor que tenía esto, era evidente, pero bueno, había que hacer una reflexión para ver hasta qué punto todo esto tenía un recorrido y un sentido para llevarlo a un libro. Y luego, a colación salió el de los nuevos perfiles, porque también es verdad que aunque todo está relacionado, era una temática que también, a los que estamos trabajando en la innovación desde hace muchos años, pues también sobre eso se había empezado a publicar, a debatir, bueno, el debate está de forma continua en las redacciones y de ahí, pues, de una vez surgieron esos 2 libros. No es normal, ¿no? También hay que decirlo que de una tacada saquemos 2 manuales. La verdad que quizá la culpa la tenga más Susana que yo, porque, como digo, ella ha sido un poco la que ha, liderado, ¿no?, toda esta iniciativa y, bueno, encantadísimo de trabajar con ella. Creo que esta inquietud compartida de muchísimos investigadores es la que se refleja en estos 2 libros. Evidentemente, son manuales, y al contrario de lo que se pueda pensar desde un principio, donde la academia publica manuales de un cariz más teórico, más basado en la experiencia docente, aquí al contrario, creo que también Susana, que ha estado muy conectada siempre con los medios, al igual que yo, teníamos claro que había que hacer, en primer lugar, un manual con un enfoque práctico, que fuera didáctico, pero muy útil, también pensando en la profesión, con participación de gente que sabe sobre cada una de las temáticas que íbamos a abordar dentro de esos 2 libros, hacerlo también acercándolo a la profesión y participando también, haciendo participar en ellos a profesionales. Ahí hicimos la idea del casting. Un casting doble, por un lado, el de narrativas, pensando en los expertos y expertas que más hasta la fecha habían trabajado sobre estas temáticas, sobre estas narrativas. Claro, que de cada una de esas narrativas, pues había expertos y expertas en diferentes universidades y ahí hicimos esa labor de, bueno, pues llevó un tiempo, evidentemente, había que ese fichar a los mejores, pues evidentemente hay que hacer ese scouting y no se hace en un día ni en dos, sino que llevó un tiempo. Y bueno, pues esos primeros meses, a partir de la idea, fue el casting. Y luego, evidentemente, dar forma a la estructura sabiendo quiénes iban ya, habían dicho ya que sí a la idea. Prácticamente todos nos dijeron que sí. Digamos que yo aquí la idea fue tan sugerente y tan atractiva que yo creo que no hubo dudas al respecto de participar en estos libros, con lo cual agradecemos enormemente por la valía y la experiencia de las personas que trabajan y que han participado en estos capítulos. Y luego, claro, después estaba el segundo manual, que Susana lo planteó muy bien, decía, hay que hacerlo pero de forma distinta, pero yo creo que los nuevos perfiles profesionales, que es algo cambiante, dinámico y que, bueno, que en el día a día vamos a encontrar novedades, lo mejor es acudir a quienes han protagonizado el cambio, a quienes han protagonizado la transformación en estos últimos años que están protagonizando en Gerundio, las redacciones periodísticas. Y ahí, pues, igual, a partir de identificar los perfiles, pues llamamos a las personas que mejor habían representado o que eran representantes de esas nuevas tareas, roles y funciones en las redacciones de los medios. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar. También tuvimos una respuesta inmediata, favorable, de cada uno de los colegas y bueno, pues gente de primer nivel, que luego Susana os hablará de ellos y de ellas, son gente de enorme prestigio y por supuesto, bueno, de afinidad, ¿no? Porque también trabajamos de la mano la academia y la profesión trabajamos de la mano y también creo que estos libros lo reflejan, ¿no? Que es un camino hacia el que seguir, ¿no? Seguir caminando juntos, buscando soluciones en un momento trascendental, siendo positivo, pero trascendental, donde hay muchos retos por delante y supuestamente si unimos fuerzas será mucho más fácil pues, encontrar las soluciones para afrontar esos retos. En estos libros no me voy a parar mucho en los detalles porque para eso lo describirán luego, pero sí ha sido un trabajo de llevar, como se suele decir en la prensa deportiva, bajar la pelota al suelo, el balón al suelo, y buscar con casos concretos, con ejemplos prácticos, casos de estudio, aquello que queríamos contar y transmitir, dar valor a todo eso, a ese trabajo que se está haciendo, que se ha venido haciendo tanto desde la academia como desde las redacciones por innovar, que quizás es la gran lectura que tiene todo esto, la necesidad de innovar para seguir mejorando en el ámbito periodístico. Luego, es verdad que hay miles de anécdotas que se podrían contar, no hay tiempo para tanto, pero es verdad que
la principal lectura que uno tiene después de esta experiencia, de un libro que nos ha llevado 2 libros. Digo uno porque ha sido tan paralelo que parece que ha sido uno, ¿no? Un bloque. Pero han sido como año y medio de trabajo intensísimo, donde hemos hecho prácticamente todas las labores. Hemos sido el ejemplo perfecto del periodista, en este caso académico, periodista polivalente. Hemos hecho de todo. Entrevistas, la edición, la maquetación. Nos ha ayudado la editorial, que también hemos tenido muchísima suerte. La editorial Tirán, una editorial de prestigio, que desde el primer momento cuando le ofrecimos la propuesta nos dijo que sí. También fue sorprendente porque es una editorial de primer nivel y bueno, pues hemos tenido también esa respuesta favorable en todos los sentidos, con lo cual no podemos estar más que agradecidísimos por toda este apoyo que hemos tenido para poder llevar adelante estos 2 proyectos tan importantes. Y yo creo que, para empezar está bien, creo que lo interesante es que Susana os cuente un poco más de detalle lo que han sido los contenidos, lo que son estos 2 manuales y luego, si acaso, haremos un poquito más de reflexiones, conclusiones y un poco de líneas futuras de acción. Por mi parte, de momento. Muy bien, Susana, pues cuando quieras. Muy bien. Bueno, muchas gracias, José Luis, José Antonio, Sembramilia, equipo detrás. Gracias a todos, sobre todo por estar aquí. Comentábamos antes de la conexión que el trabajo investigador es tan solitario que siempre es refrescante y edificante pues saber que hay gente, ¿no?, al otro lado, pues leyendo el trabajo que tratamos de sistematizar y el conocimiento que tratamos de generar desde las universidades como profesionales que yo siento que lo somos liberados, ¿no? Es decir, estamos como liberados del cierre, de la presión, de la exigencia, del frenesí, de todas las dificultades, ¿no?, del poliempleo, del multiempleo, de tantas cosas, ¿no?, que pasan en la profesión y que conocéis bien. Y entonces, pues eso es un poder, ¿no? Pero también es una responsabilidad de decir, bueno, y como liberada, ¿qué vas a hacer, no? Entonces yo siempre he sentido como que en la universidad tenemos que mejorar la acción, ¿no? Que no vale denunciar todo lo que se hace mal o aquí no han estado a la altura, esta línea roja se ha traspasado, que tal vez es verdad, pero que como profesionales liberados tenemos esta misión también, ¿no?, de iluminar mejores prácticas, buenas praxis, buen hacer, sistematizar ese conocimiento. Entonces, a propósito de lo que decía José Luis, efectivamente veíamos que había como nuevos formatos y nuevas narrativas que estaban ya en un punto de madurez suficiente como para que mereciese la pena el esfuerzo de sistematizar ese conocimiento. Y por otro lado, claro, la profesión no iba a hacer porque bastante ocupada estaba en salir cada día, ¿no? Y ser sostenible y todo lo demás. Y desde la academia en realidad tampoco se estaba haciendo porque, bueno, al menos en España, pero creo que también es internacional el estándar, ¿no?, como que se está priorizando publicar en manuales, en papers, ¿no?, en artículos, en revistas académicas de más o menos prestigio, y es una forma pues muy valiosa. Yo particularmente me encanta, o sea, valoro mucho la belleza de un paper, pero veo también que tiene muchísimo, o sea, muy poco recorrido, ¿no?, teniendo en cuenta como el esfuerzo que lleva sistematizarlo para el grado de lectoría, ¿no? Y tal vez por la soberbia esta de tratar como de tener más alcance, pero también a aprovechar, ¿no?, la libertad, ¿no?, y la universidad como espacio de libertad y el tiempo que tenemos de más, que no se tiene a lo mejor en la exigencia de la profesión, para sistematizar ese conocimiento y compartirlo con más gente, ¿no? Y en este sentido, pues agradecemos mucho también la generosidad, ¿no?, de Tirán Lo Blanc, el acierto y la visión también, ¿no?, de ver que ahí había un contenido por el que merecía la pena apostar, a pesar de curricularmente, a lo mejor para nosotros, pues no sea tan relevante como la publicación en un par de papers, ¿no?, en el valor. Sin embargo, en fuente de satisfacción, yo desde luego lo experimento así, ha sido maravilloso. Siempre es una gozada, como se dice en España, coordinar el talento, ¿no? Y nos dimos, como decía José Luis, como no había peajes ni compromiso de ningún tipo, nos dimos como el gusto de fichar al que sabía más, ¿no? Que muchas veces sobre cada uno de estos formatos, cada una de estas narrativas, ¿no?, que primero identificamos, y ese fue el trabajo primero, muchas veces eran jóvenes doctores que habían escogido como objeto de estudio a lo mejor pues la pieza de realidad aumentada aplicada a la información periodística en televisión o por ejemplo, el vídeo en 360 o en nuestro caso la newsletter, pero podría serlo, ¿no? O sea, ¿quién sabe más de este formato, de esta narrativa? Establecer media docena de puntos, digamos, ¿no?, como para hacerlo
o sea, cohesionar el texto, ¿no? Que no fuera cada capítulo de su padre y de su madre, que es el riesgo, ¿no? Cuando fichas a gente tan dispar que a lo mejor ni siquiera se conocen entre sí, ¿no? Que no han nacido como orgánicamente, que somos pues un grupo, trabajamos en la misma universidad. Pero bueno, haciendo una estructura, proponiendo una estructura que luego compartimos con unas normas de estilo, la verdad que como hay mucho talento detrás, pues fue fácil, la verdad. Yo tal vez en algún caso hubo ¿no? como que negociar más el contenido tal hasta asegurarnos de que se estaba entendiendo, pero es un poco como el marco, ¿no? de trabajo de este primer manual que tenía habíamos preparado una presentación, Daniela, si la puedes compartir para contaros un poco el contenido del primero, que esto es de nuevos perfiles profesionales. Muchas gracias. Para el periodismo y la no ficción. Entonces, este es el aspecto. Nos llevó muchísimo escoger la portada, ¿verdad, José Luis? Era como esto es más fácil escribir que escoger la portada, pero bueno, nos dimos, ¿no? Esta cosa como de la imagen que es nítida, pero también está al revés, como ¿no? apelando a la innovación de una manera de contar, pero que es un poco diferente, ¿no? Entonces, como digo, cumplimos solo con la función de haber tenido el privilegio de editar, ¿no? estos manuales, cuyo contenido, si podemos pasar, Daniela, se compone, son 14 capítulos. Tenemos prólogo de Elvira García Torres, que es una profesora de la Universidad Cardenal Herrera en Valencia, que lleva mucho tiempo en el periodismo digital y también buena amiga, muy comprometida también con la ética y con la ética de la innovación, y con el epílogo de Ramón Salaverría, catedrático de periodismo de la Universidad de Navarra, muy conocido, muy activo ahora en el proyecto como de Iberifier. Entonces, en general, se tratan, si podemos pasar, Daniela, diferentes formatos que ahora presento, y entonces, como digo, la estructura de cada capítulo es esta, ¿no? Es primero definir cuál es el formato, ¿no? Pues por ejemplo, el newsletter o la infografía interactiva, el especial interactivo, la pieza de realidad, ¿no? Conceptualmente darle una definición, unas características, delimitar bien como el perímetro, ¿no? de ese formato. Luego nos interesaba muchísimo que cada uno sistematizara como en media docena de buenas prácticas, ¿no? Para hacer pues un long form. ¿Qué buenas prácticas hay que tener en cuenta? ¿no? Sistematizadas así. Nos gustaba también poner ejemplos destacados y referentes. Nos gustaba también incluir en todos los casos una sección que se llama Para seguir aprendiendo, para que envejezca bien el manual, ¿no? Al final esto también es tan dinámico que el riesgo está en caer en la trampa del concepto, ¿no? O sea, esta cosa obsesiva, ¿no? De los académicos, que nos importa tanto definir con el mayor rigor posible, de forma que el perfil, ¿no? y el perímetro sea lo más nítido posible, y el riesgo también es estar dejando fuera cosas que pueden ser interesantes, ¿no? Entonces, el para seguir aprendiendo en todos los casos es como 4 o 5 sitios como de referencia a los que remitir, incluyendo pues el enlace para que pues si te gusta el newsletter puedes aprender de estos newsletters, ¿no? Y me parece que es como una de las partes más importantes. Y luego también con la idea de reforzar esta cosa de que es un manual, que por ejemplo Ramón Salaverría ya nos había dicho que a los alumnos de la Universidad de Navarra ha reemplazado el manual que tenía anterior para poner esto, porque creemos con modestia, pero también con orgullo, que la propuesta es bastante completa, en el sentido de que no somos conscientes, y si identificáis, lo agradeceremos del feedback también, algún formato, alguna nueva narrativa que sea relevante y que nos hayamos dejado fuera, ¿no? Por si convencemos a la gente de tirar para una segunda edición. Bueno, las ideas más importantes, como digo, recapitulan en 6-7 puntos esto, ¿no? Si podemos, esto es un poco la estructura de cada capítulo, de los capítulos tipo, pero antes hay 3 capítulos de contexto. Entonces, el primero lo firma José Luis Requejo Alemán, que es compañero en la Universidad Carlos III de Madrid, y se llama La tecnología como motor de la innovación. Y aquí lo que cuenta es que la tecnología, siendo necesaria y como condición de posibilidad, no es suficiente, o sea, no garantiza que, digamos, la newsletter esté bien resuelta, ¿no? O que la interactividad en el documental interactivo esté bien hecha, ¿no? Para eso se necesita pues aplicar todo el criterio y todas las lecciones aprendidas a lo largo de estos 100 y pico años de profesión, ¿no? Entonces, esto es lo que cuenta en el primer capítulo de contexto. El segundo lo firma José Luis Rojas Torrijos, profesor de la Universidad de Sevilla, y José Manuel Noguera Vivo, también muy, muy competentes los dos, obviamente. Y José Manuel está en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Y ellos definen en su capítulo Fundamentos para una narrativa digital interactiva eficaz, qué hace realmente eficaz
o sea, qué significa, ¿no?, una narrativa digital interactiva y qué es lo que le hace eficaz. Y luego el último capítulo de contexto lo firmamos el catedrático de periodismo José Alberto García Viles, que fue profesor mío en la Universidad de Navarra, ahora es catedrático en Elche, en la Universidad Miguel Hernández, y bueno, yo aprendo muchísimo siempre, recomiendo un montón su cuenta en Twitter, igual que la de José Luis Rojas Torrijos, ¿no?, que están al cabo de la calle un paso pues, siempre por delante, ¿no?, de los buenos ejemplos. Entonces nosotros escribimos esto, ¿no?, aportaciones de los formatos y narrativas interactivas, o sea, qué tiene que aportar estos formatos y estas narrativas interactivas a la práctica del periodismo, ¿no? Entonces, pues hicimos como una relación, una sistematización como de 10 cosas, ¿no? O sea, que aporta, pues estas narrativas permiten que el periodismo pues sea más visual, más explicativo, más interactivo, más multimedia, contextualizado, ofrece nuevas posibilidades para el periodismo de denuncia, para un periodismo ubicuo, para un periodismo constructivo. No sé qué tan familiarizados están con el concepto de periodismo constructivo, que me parece que en Siempre Media habéis dedicado algún especial con el gran Alfredo Casares, que tiene el instituto y en breve la fundación, ¿no?, de periodismo constructivo, y está empujando adelante esa manera tan bonita, ¿no?, de entender, o sea, de que es un nuevo periodismo de investigación, o sea, que pone todo lo mejor de lo aprendido del periodismo de investigación al servicio de la búsqueda de soluciones que sean constructivas, que sean eficaces, que resuelvan, que sean viables y que resuelvan diferentes desafíos sociales, tal como esas soluciones han venido funcionando digamos, en diferentes países del mundo, ¿no? Entonces, estos formatos y estas narrativas también permiten en la práctica como plasmar y ofrecer como un nuevo potencial, ¿no?, para este periodismo constructivo, también para un periodismo más útil y un periodismo más personalizado. Ahí sistematizamos como un decálogo en esos 10 asuntos, ¿no? A partir de hasta aquí los capítulos como de contexto, y ya todo lo demás, si podemos ir pasando, Daniela, el primero sería las newsletters de autor que firma José Antonio González Alba y nada, pone ejemplos pues muy destacados de diferentes maneras de entender el periodismo. No sé si quieres contar algo aquí, José Antonio, por hacerlo un poco más dialogado que la No, simple. yo desde luego soy el que menos tiene que hablar aquí. Yo agradezco mucho la participación y la invitación. Yo he participado en las dos ediciones, en los dos volúmenes. En este hacíamos un capítulo sobre los newsletters de autor poniendo ejemplos de cómo se llega directamente a tu público objetivo con un contenido realmente de calidad, bien trabajado y muy de nicho, como hacen algunas de las newsletters más importantes y más de referencia en la profesión, como puede ser la de Ismael Nafría, Tendencias, la de la compañera también Mar Manrique, Fleet Street, como hace Mauricio Cabrera, nuestro compañero en México. Son ejemplos de cómo directamente con un muy buen contenido, muy focalizado, sin necesidad de pasar por otros filtros, de llegar directamente a tu público objetivo con un contenido realmente de calidad y que está siendo muy utilizadas y muy demandadas hoy por parte de los medios de comunicación, que cada vez más Sí, dedican newsletters sobre sus contenidos editoriales de manera muy segmentada para llegar a sus determinados públicos, ¿no? eso es, eso, esta labor, ¿no?, de curar, ¿no?, de todo lo que, de toda la actualidad. A mí me gusta también la de Close Letter, ¿no?, de Charo Marcos, que la mencionas también, fue compañera en Pamplona, y se agradece, ¿no?, o sea, lo cuidado de la redacción, la mirada propia, ¿no?, que me parece que es otra de las cosas a las que no llega la inteligencia artificial. ¿No?, aportar esa como mirada propia y curar los contenidos. El siguiente capítulo, después de la newsletter, es de Ángel Bizoso. Este es un profesor joven, hizo su doctorado con el catedrático José López en la Universidad de Santiago de Compostela. Tienen un grupo de investigación muy potente que se llama Novos Medios y también tienen un nivel de productividad que es increíble. Y trabajan muy bien y forman muy bien a su gente. Entonces hay varios ¿no? Utilizamos su cantera para darle entrada en este volumen. Él escribe sobre las infografías interactivas, también con el mismo esquema, poniendo ejemplos. Lo bueno también es que los ejemplos son en color, luego podemos ver a lo mejor algunos de los capítulos. El siguiente lo firman Silvia Marcos, Laura Alonso y Amparo López Meri. Estas son profesoras de la Universidad de Jaume I de Castellón, y en su caso hablan de esto, ¿no? Pues cómo han llegado incluso a generar pues formatos tipo el teaser, tipo el resumen informativo en redes sociales como Telegram, como Instagram, tipo los hilos de mensajes cortos en Twitter o los vídeos informativos breves, ¿no?, en TikTok.
estos snackables y las encuestas, preguntas y cuestionarios a través de los Instagram Stories, ¿no? Y retransmisiones de vivo en directo. Son los diferentes tipos de formato periodístico que cubren en su contenido. El siguiente lo firman Luis Miguel Pedrero y Laura Martínez de Otón, de la Universidad de Nebrija. Tiene que ver también con un formato muy en auge, ¿no? También por la potencial, por la versatilidad, ¿no? Que son estos podcasts narrativos que aprovechan, o sea, producen como diseños sonoros muy inteligentes para coberturas de asuntos que son, en este caso, de no ficción. O sea, es aprovechar lo mejor de la ficción sonora con a lo mejor sus voces de cuadro de actores súper profesionales, esos diseños muy bien pensados, ¿no? Desde el punto de vista sonoro, pero puestos al servicio como de la no ficción, también con varios ejemplos pues actuales, ¿no? Los ejemplos casi todos son españoles y del ámbito de Estados Unidos, Europa. Es verdad, hablábamos con José Luis que estaba pendiente, ¿no? Teníamos pendiente como la edición de esto mismo en América Latina, ¿no? A lo mejor pues por aproximarlo también. Yo tengo alguna idea, pero bueno, luego lo podemos hablar. El siguiente capítulo es los formatos de vídeo periodístico. Este fue complejísimo, no por nada, porque Miguel Carvajal y Félix Arias también, que trabajan con José Alberto García Vilés en la Universidad de Miguel Hernández, son muy buenos. Lo que pasa es que esto era un cajón desastre, que era como complicadísimo poner orden aquí, ¿no? Y entonces, bueno, al final se optó por una tipología propia que parte del criterio de la duración. Entonces se va de los formatos más pequeños a los más grandes y en cada caso se explica pues la duración, el género, la técnica de grabación, la tecnología, el enfoque, la temática y el formato. Entonces, poco a poco se va describiendo primero, pues, no, perdón, es de mayor a menor, de mayor duración a menor. Entonces, el vídeo documental, el siguiente, el explainer, ¿no? O el vídeo explicativo, el videoblog, el vídeo en vivo, la videocolumna, el vídeo corto rotulado, el vídeo corto viral, el vídeo en bucle. Ya está ahí, son 9 formatos, ¿no? También con buenas prácticas, ¿no? La importancia de pues, invertir en equipos de calidad, también confeccionar el guión a partir de ideas muy claras, ¿no? Sobre todo cuando son vídeos para redes como pues TikTok, ¿no? Entonces, claro, uno no puede simplificar la realidad porque no lo puede hacer y entonces lo que hay que hacer es priorizar mucho qué asunto es muy importante que quede claro en esta cobertura, ¿no? En un formato como tan corto, ¿no? Que es especialmente pues, desafiante. Sobre todo para el grado de complejidad que tenemos, ¿no? El siguiente capítulo ya 9 es los formatos inmersivos con vídeo en 360. Esto lo firman María José Benítez de Gracia, a la que tuve la suerte de dirigir la tesis doctoral, que era sobre el reportaje inmersivo con vídeo en 360, que es un formato muy complejo porque, claro, al grabar en 360, pues rompe las reglas de la narrativa audiovisual convencional, en el sentido de que ya no hay un frame, un marco, entonces eso lo cambia todo, cambia la forma de escribir el guión, cambia la forma de grabar, de producir, de editar, ¿no? Con un proceso de stitching, ¿no? De cosido de las imágenes que es complejísimo y cambia también la forma de visualizar esos contenidos, ¿no? Para los que se necesitan unas gafas de realidad virtual para que la experiencia sea más inmersiva, ¿no? Entonces, bueno, pues hablan del reportaje inmersivo, pero también de otros formatos, también con Sara Pérez Seijo, también de la cantera de Santiago de Compostela, muy, muy joven, muy cualificada, muy trabajadora. Igual os suena alguna contribución suya en este término, en este tema o en medios públicos. Entonces aquí van describiendo eso, el reportaje inmersivo con vídeo en 360, vídeos eso, con contenido social. Bueno, y desarrollan un poco esta tipología, ¿no? El siguiente capítulo es un poco parecido, pero en este caso aborda las piezas de realidad aumentada aplicadas a la información periodística, con estos 3 autores que se llaman Leire Azcunaga, Ignacio Gastaca y Leire Egusquiza de la Universidad del País Vasco. Entonces también esto, ¿no? Pues cómo toda la tecnología permite hacer incluso escenarios envolventes, ¿no? Con tecnología de realidad aumentada, pero ¿qué sentido tiene eso, ¿no? Aquí una de las lecciones es como no todo lo que técnicamente se puede hacer a lo mejor tiene sentido y por eso es tan importante formar el criterio, ¿no? Y por eso es tan importante poner buenos ejemplos donde uno pueda y leer mucho, ¿no? Y ver mucho para formar el criterio, ¿no? Entonces este
es el siguiente capítulo sobre las piezas de realidad aumentada. Después siguen los especiales interactivos, este lo firman Ainara Larrondo de la Universidad del País Vasco y Paula Herrero y David Barona de la Universidad, Paula es de la Universidad de Loyola y David Barona es de la Universidad Complutense de Madrid, gente que lleva también, ha acompañado el periodismo digital desde sus inicios, tienen casi como 2 décadas, ¿no? Cada uno acompañando todo esto desde el punto de vista académico, pero no el académico teórico desconectado de la realidad de las cosas, sino el académico que utiliza su tiempo y su libertad, digamos, para sistematizar conocimiento, ¿no? Todo, en general todos son muy admirados para nosotros y agradecemos, ¿no? También públicamente a los, creo que son 29 en total, esto, ¿no? Los especiales interactivos, que es otro formato también que da muchísimo potencial, ¿no? Entonces ahí se ponen algunos ejemplos pues, de New York Times, de Radio Televisión Española, de La Vanguardia, de Le Monde, o sea, como os digo, casi todos de nuestro ámbito, ¿no? Es España, Estados Unidos y Europa. Luego el capítulo 12 lo firma Jorge Vázquez, los documentales interactivos, y nada, súper bien, también el de la Universidad de Santiago de Compostela, entonces pues va hablando, ¿no? También en función de la interactividad como criterio, pues el webdoc, que es el formato sobre el que hizo su tesis doctoral, el documental transmedia, el documental inmersivo y el docugame. Después, Alba García Ortega firma en el siguiente los Newsgames, que son estas narrativas gamificadas, ¿no? Que van proponiendo como retos y con la excusa del reto pues se va informando de una realidad que era pues desconocida, muchas veces con un propósito como de denuncia, ¿no? De una realidad que pues se considera injusta o tal. Entonces ella también hizo su tesis doctoral sobre esto, entonces va explicando los diferentes tipos de games, de newsgame, diferentes buenas prácticas, ¿no? Que ya ha sistematizado después del visionado de muchísimos ejemplos. Y después el último capítulo lo firman Xavier Ramón y Xavi Ramón, muy compañero también de José Luis Rojas, muy experto también en periodismo deportivo, que al final es el ámbito donde se ensayan, ¿no? Muchas de estas formatos y narrativas, y eso creo que es lo que explica también en parte que José Luis la innovación le resulte tan natural, ¿no? Porque muchas veces, más que en política, que es un contenido como hard, se ensaya en estos contenidos como más de soft news, ¿no? Y entonces este último lo firman estos 2 profesores de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y también ahí hablando como de otros formatos vinculados a un periodismo más lento, que tiene más tiempo, que es más explicativo, más narrativo, que lleva mucho tiempo, pero que ha dado también grandes resultados, ¿no? En relatos muy vibrantes que han pasado a formar parte de la historia del periodismo, ¿no? Y luego finalmente, como decía, el epílogo de Ramón Salaverría. Este es uno de los manuales y el otro, como decía, en este caso es más, a ver, no sé si puedo de aquí compartir pantalla, Daniela. No sé si quieres, en lo que busco, José Luis, si quieres apuntar algo. Sí, sobre el de perfiles, es verdad que como decíamos al principio, la idea la que teníamos muy clara era hacerlo en formato de entrevista en profundidad, y ahí verdad que tuvimos que diseñar muy bien también los, los cuestionarios. Es verdad que a veces las repreguntas salen solas, como periodistas que somos, ya lo sabemos, ¿no? Pero partiendo de un guión, siempre de un conocimiento previo, por supuesto, de la persona entrevistada, de su currículum. Consta también una breve biografía al inicio de cada uno de los capítulos y, bueno, pues sí fue realmente enriquecedor, porque aprendimos muchísimo con ellos también, en la realidad. Y bueno, pues se fueron desarrollando de forma paralela, ¿no? Realmente los 2 manuales, Susana, fueron, en cuanto a redacción, elaboración, edición, íbamos casi prácticamente a la par, ¿no? No se discriminó. Eso fue lo más interesante, ¿no? Llevar 2 barcos hacia adelante a la vez, ¿no? Navegar 2 Sí, barcos juntos a la vez, ¿no? sí, sí, sí. Sí, mucho trabajo, pero mucha doble de satisfacción también, ¿no? Sobre todo que eran publicaciones seguras, ¿no? Muchas veces los académicos tienen esta cosa incierta de que uno lanza un texto y a lo mejor son 8 meses para que te digan que no. Y claro, lo nuestro, o sea, los dinámicos, los formatos son tan dinámicos que no nos podemos dar el gusto de esperar 8 meses, digamos, ¿no? Hasta el resultado. O sea, que necesitamos también nosotros mismos generar un tipo de publicaciones que a lo mejor es un post en LinkedIn o a lo mejor es una entrada en un blog que permitan acompañar esa innovación, ¿no? Para no acartonarla y también poner
poner a disposición de toda la gente sin hacerlo depender, ¿no? Como de la cadena de distribución. Bueno, un par de cosas más y yo creo que abrimos el debate, que será muy interesante. Solo, por ejemplo, aquí, ¿veis? Otro de los aciertos, me parece, de parte de la editorial fue que las capturas, queríamos ilustrar de verdad, no ilustrar como un discurso de la tal, ¿no? Entonces, otra de las cosas buenas es que las capturas, o sea, yo la verdad que tampoco estaba nada claro, pero que agradezco que todas las capturas de pantalla fueron como a color, ¿no? De forma que se disfruta como más un poco también ¿no? Por ejemplo, esta captura, ¿no? De ¿no? Que a mí me gustaba muchísimo como la imagen, ¿no? De un episodio de un podcast que elaboró la cadena COPE. Bueno, esto, ¿no? Entonces, este es uno y el otro, mucho más corto, porque ya lo ha adelantado también en parte José Luis y José Antonio, nos gustaba que hablaran, ¿no? Los propios protagonistas que están protagonizando este cambio. Entonces, aquí es un libro entrevista, formato pregunta-respuesta para cada uno de los perfiles. Entonces abordamos 10 perfiles que son 3 de contenido, 3 de contexto, ¿no? Con gente muy potente, uno sobre transformación digital de los medios, sobre los nuevos perfiles profesionales para el periodismo, innovación periodística y liderazgo organizacional, y luego también a José Alberto García Vilés le preguntamos qué actitudes de fondo eran muy importantes de parte de la redacción para que este liderazgo innovador, ¿no? Que en términos ideales pueda tener un directivo de medio, pues sea acompañado también por el resto de la redacción, ¿no? Y se entusiasme y tal, ¿no? Esos son de contexto, y luego perfiles concretos son, como había adelantado en parte José Antonio, jefe de producto, director de audiencias, responsable de producción de nuevas narrativas y formatos, periodista de datos, fact-checkers o verificadoras, una productora ejecutiva de podcast. Esto se ha profesionalizado un montón también el podcast y ya utilizan estándares de producción tipo casi los de series, ¿no? O sea, con Excel, SuperTag, calculando de manera eficiente, ¿no? Quién tiene que grabar qué, tal. Y bueno, en Podium Podcast en concreto se han hecho muy buenos en estos. Y Lourdes Moreno, pues es fantástica, ¿no? Responsable de Branded Content, de Newsletter, editor de Newsletter, responsable de redes sociales, de infografía y visualizaciones, diseñador de experiencia de usuario, responsable de interactividad, responsable de realidad aumentada, periodista especializado en reportajes de largo formato, el editor de inteligencia artificial, que lógicamente esto era, pues nos pilló, yo creo, el boom de ChatGPT, ¿no? En medio, y no podíamos, obviamente, nos dábamos cuenta de que eso era un perfil llamado a crecer, ¿no? De alguna manera, sobre todo si consigue aprovechar la inteligencia artificial a nuestro beneficio, ¿no? Para enriquecer las piezas, en lugar de que sea simplemente para ¿no? incrementar la productividad a unos términos que humanamente no se llegan, ¿no? Y finalmente el curador de contenidos, que también era un perfil pues muy de lo nuestro, ¿no? Muy vinculado a lo que decíamos antes de toda la actualidad, escoger esos asuntos especialmente tal y aportarles como la mirada tal, ¿no? Y el epílogo es del catedrático de Santiago de Compostela, que ya he mencionado, José López, pues con gratitud y con agradecimiento, ¿no? Obviamente a los anteriores y también a estos 20 entrevistados que al final también pues se enriquecen, ¿no? Uno cuando no tiene conocimiento lo que tiene que hacer es preguntar a la gente que sabe. Y yo creo que este es el acierto grande, ¿no? De este segundo manual. Sí. Todos, Sí, perdona, India, ¿no? ¿Está hablando de India? ¿Quién hablaba? No, parece que fue un error, mi querido amigo. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues si os parece, tomo yo un momentito la palabra simplemente y abrimos ahora el turno para que podáis preguntar, consultar cualquier duda, cualquier cuestión que se nos haya quedado un poquito por el camino. Nos han contado los dos profesores, José Luis y Susana, cómo ha sido el proceso de elaboración y los contenidos que llevan cada uno de esos manuales. Y aprovecho yo para lanzar, si os parece, la primera cuestión, y ahora ya os animáis el resto. Hemos hablado que en el perfil de nuevos perfiles profesionales en el manual hay un total de 16 nuevos perfiles, ¿no? Aparte de las 3-4 entrevistas primeras a distintos expertos, pero hay 16 perfiles. Y a mí me gustaría plantearos por qué se eligieron esos 16 en concreto. ¿Había más en cartera, pero se os quedaron algunos fuera y optasteis por estos 16?
¿O desde el tiempo que se ha editado el libro aquí habéis visto que la industria y los medios han evolucionado hacia otros perfiles que podríais haber añadido ahora mismo? Un poquito que nos contéis cómo fue ese proceso de selección, de por qué esos perfiles y si hay otros que se pudieran incorporar. Eso por un lado, y aprovecho también la otra cuestión, lanzo las dos primeras, que sería, si vosotros ahora estáis en el mundo de la academia, pero si os convertís, que también seguro que habéis realizado trabajos de ese tipo, en consultores de medios digitales, si os contrata cualquier tipo de medio de comunicación, ¿cómo se le convence a un determinado medio de mayor o menor tamaño? Evidentemente los medios grandes tienen más recursos, más personal, más posibilidades económicas, pero ¿cómo se le convence a un determinado medio de que tiene que incorporar este tipo de nuevos profesionales y estos nuevos formatos para hacer un mejor periodismo, para llegar mejor a la gente? ¿De qué manera se le puede convencer y se le puede justificar que tiene que optar por esta vía? Esas serían las dos primeras cuestiones, si os parece. Bueno, si quieres, Susana, la primera la puedes responder tú y me dejas a mí la segunda. A lo mejor puedo contar mi experiencia como consultor y puede Muy ser más bien. útil, ¿vale? Sí, en realidad tratamos, no teníamos, la verdad, de parte de la editorial y se agradece ninguna restricción, o sea, de espacio, era como pues lo que ocupe. Este segundo de nuevos perfiles al final son como 208 páginas y el otro es un poco mayor, son 330, pero nunca nos pusieron, la verdad, ninguna cortapisa en este sentido y sí que tratamos de ser lo más exhaustivos posibles, ¿no? Por ejemplo, eso, teniendo en ojo que esto de la inteligencia artificial, ojo que a lo mejor en 2023 no es súper importante en enero, ¿no? A lo mejor que era la fecha cuando estábamos transcribiendo las entrevistas, pero estaba llamado a crecer. Así que, bueno, yo que soy un poco de síndrome rectilíneo, me gustaba, o sea, nos pusimos a brainstorming, ¿no? A hacer brainstorming entre los dos y salían algunos y luego, bueno, nos gustó como el número 20, ¿no? Nos pareció redondo dejarlo en 20 y dentro de eso tampoco podíamos entrar a saco sin ningún tipo de contexto sobre qué es esto tan importante de la transformación digital, por qué y adelantando un poco mi respuesta a la segunda pregunta, o sea, la innovación no es como un nice to have, ¿no? Como dicen los americanos, como qué bueno si tuvieras esto. O sea, yo creo que en un mercado tan saturado como el de los medios, con tantas posibilidades, pero con tantas incertidumbres en lo económico, no te puedes dar el lujo de no como tratar como de innovar, ¿no? Un poco así. Es verdad que, bueno, todo el sistema de los grandes medios pues, está en una crisis potente, ¿no? Pero yo animaría a lo mejor a gente que nos pueda escuchar más joven o perfiles más junior a centrarse, a lo mejor especializarse en el formato de estos o de las y hacerse muy fuerte ahí, ¿no? De forma que luego pueda vender y tener un nombre y vender a lo mejor esa pieza o encontrar como sponsors por ahí, ¿no? No sé, la sostenibilidad es súper importante y en ese sentido toda mi admiración y mis respetos, ¿no? A todo lo que hace Sembramedia y a los empeños, ¿no? Por dar con modelos de negocio que sean sostenibles, porque o sea, el horizonte es muy luminoso en el sentido de que hay muchísimas posibilidades, o sea, el potencial, también hablábamos el otro día José Luis y yo, que si no fuéramos optimistas por naturaleza, pues no nos dedicaríamos a la academia, ¿no? Porque necesitas como serlo y creértelo de veras. Pero un poco esto es lo que veo yo. Sí, y luego también por añadir algo más, es verdad que seguramente esa lista es ampliable, seguramente, pero tampoco creo que fuera necesario bajar al detalle. Me explico. ¿Hasta qué punto era necesario incluir, por ejemplo, digo, mejor un responsable de suscripciones o un responsable de SEO, o cuando ya incluimos a alguien que lo que hace es ser el editor de audiencia, o responsable, ¿no? El principal responsable de las audiencias de un medio, ¿no? Es decir, hasta qué punto, aquí tengo yo el sol de cara, perdónenme, pero que estoy aquí buscando la posición. Igual no es necesario, por eso hemos también buscado dentro de ese número redondo que señalaba Susana, pues los perfiles también más representativos, y seguramente hay alguno más. Y además los que aglutinan más, bueno, el jefe de producto, que es como el director de estrategia digital, a lo mejor en algún medio. O sea, estamos hablando de perfiles que reúnen un montón de posibilidades y ¿no? y de aristas dentro de una redacción, ¿no? Por eso creo que también quedó ese número más o menos redondo, si bien es cierto que hubo debate, ¿eh? Hubo debate y hubo ahí, como decía la compañera, un tiempo también de reflexión para ver cuáles debían ser los que estuvieran en ese manual. Y sobre la segunda pregunta, hombre,
es una tarea complicada, ¿eh? Porque yo puedo contar a partir de mi experiencia. Yo estuve como consultor, estuve en Prisa Radio, Cadena SER, y también en unidad editorial, marca.com, el diario Marca. Y la verdad que hacer ver ya, el hecho de que cuenten contigo, creo que ya era el primer elemento positivo, que muchas veces nos preocupamos y que somos, bueno, que hay crisis, el mensaje negativo al que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, pero desde un medio de comunicación, cuando llaman a alguien que está en la academia a ayudar o a contribuir a la reflexión y a impulsar cualquier iniciativa, yo creo que eso ya es un salto de calidad enorme. Ya a partir de ahí, y ocurre porque conozco más casos, yo creo que ya de entrada podemos pensar en positivo. Es decir, hay un cambio, se están tomando pasos en la línea adecuada y donde ya hay una preocupación y se mira de otra manera a como se miraba a lo mejor antiguamente a la academia desde los medios y, por supuesto, desde la academia a los medios. Creo que el recorrido es de ida y vuelta obligatoriamente, ¿no? Y bueno, ahí sobre todo va a depender también mucho de quiénes están al frente de los medios, y que el chip de la innovación lo tengan incorporado o no. Y es verdad que ahí también va a depender en cierto modo y en cierta proporción de la persona que esté al frente. Pero siempre vamos a ver un grupo de personas dispuestos a buscar un poquito más allá del día a día y a formar equipos para salir de lo habitual y probar cosas nuevas. Yo creo que ese chip se va incorporando poco a poco a las redacciones, independientemente de quién esté al frente, y ese resquicio que se suele dejar de vez en cuando al redactor, a la gente que piensa, al final tiene sus resultados. Yo soy optimista en ese sentido y creo que con consultores o con un camino de colaboración entre las dos áreas, ¿no? La academia y los profesionales, más o menos habitual, se pueden encontrar vías interesantes para explorar y caminar hacia cosas nuevas. La innovación, y tomo una idea que ya ha iniciado Susana, la innovación es necesaria si queremos que el periodismo evolucione. Lo que pasa es que hay que entender bien la innovación. La innovación es un campo complejo, es un concepto que a veces se nos escapa, se nos escurre entre las manos. Y yo creo que hay también confusión sobre eso, podemos debatir también, ¿no? ¿Qué es innovar en periodismo? No es subirse al último carro de la tecnología, a lo mejor, y ya está. Yo creo que ahí nos quedamos cortos. Igual hay que hacer un uso inteligente de esa tecnología y buscando aplicaciones que sean encaminadas o que se encaminen hacia nuestros objetivos informativos. Yo creo que ahí el tamiz de la ética, de los valores profesionales, deben ser los que domestiquen la tecnología para sacarle el máximo provecho. Y por supuesto no ir a rebufo, que muchas veces parece que lo que haga el New York Times hay que copiarlo. Bueno, igual no hace falta, sino que hay que pensar en qué medida se toma nota de esas ideas interesantes que hayan puesto en marcha cualquier otro medio, pero luego hay que saber adaptarlas y, bueno, y aplicarlas a tus necesidades y a tus audiencias, ¿no? Creo que no hay que ir a rebufos, sino intentar crear tendencias, pero hace falta gente que dedique tiempo a pensar. Y yo creo que ahí la apuesta editorial debe ser contar con gente que trabaje a ese ritmo más pausado para que se pueda innovar en las redacciones. Muy bien. Os planteo Perdón, si queréis. José Antonio, Sí, yo no dime, Susana. insisto a dejar de aprovechar la inteligencia colaborativa, de forma que como aquí hay mucha gente, si alguien más bien identifica un perfil de yo creo que este perfil es interesante y convendría seguir la pista, pues tomamos nota y nos ponemos pues a tratar de sistematizar, ¿no? También el conocimiento generado tal. En general estas entrevistas no lo he contado por muy tal, pero son interesantes en el sentido de que le preguntamos en directo las claves de su trabajo, las lecciones más valiosas, ¿no? De lo que han aprendido en lo que llevan en el cargo, cuáles son los referentes para ellos, de quiénes han aprendido, qué consejos, ¿no? A lo mejor darían para tal. Y en este sentido, y por contestar una pregunta que veo aquí de Isabel Gómez, súper interesante y oportuna y relevante y certera, y ¿no? Que dan el cierto, ¿no? Dice que muchas veces por su experiencia, dice, en medios regionales españoles, no solo hay que convencer a los medios, sino también a los profesionales, ¿no? Que esa reconversión profesional es a menudo un obstáculo para avanzar en esa dirección. Pues de esto justo, por eso nos parecía oportuno incluir un capítulo sobre, o sea, qué actitudes de fondo se requiere de la redacción, ¿no? Obviamente que el líder carismático y tener recursos va a ayudar, esto va a ayudar siempre, pero ¿cómo hacemos con el 90% a lo mejor de la plantilla que está como instalada en su zona de confort y que no entiende, que no tal y que esto, ¿no? Entonces eso, le preguntábamos, por ejemplo, ¿cómo pueden los medios crear una cultura de aprendizaje innovador de la que participe todo el medio y qué factores la dinamizan y cuáles la frenan?
Plan y ahí estamos con la gente de Miguel Hernández iniciando un proyecto de investigación sobre eso, cultura organizacional en una sala de redacción y qué estimula la innovación y qué frena, ¿no? O sea, de hecho, y para en función de ese diagnóstico sacar planes de acción, ¿no? ¿Dónde es necesario intervenir? ¿Cuál está haciendo aquí el cuello de botella, ¿no? Y por qué esto no termina de funcionar. Y también preguntábamos cómo estimular la iniciativa y la creatividad de los profesionales para que la innovación sea, pues lo que decía José Luis, que vaya más allá de un cierto discurso sobre la innovación, pero que la práctica no es así, ¿no? Entonces, pues habla de varias cosas, José Alberto, de la necesidad de tener recursos, ¿no? Como una cosa muy obvia y muy tal, ¿no? Dice, no puedes fomentar la innovación si no inviertes en innovación. O otro factor muy importante, decía, los líderes, ¿no? De las redacciones, los directivos que asuman, de hecho, esa cultura del cambio de una manera real, estratégica, de forma que la innovación ocupe un espacio y un tiempo. Aquí hay diferentes fórmulas, está la de los laboratorios de innovación, que hicimos también, ya se han defendido un par de tesis doctorales sobre el tema, pero bueno, que son espacios necesarios o no. No siempre son necesarios y desde luego no son suficientes. O sea, innovar no significa, o sea, ojalá fuera tan fácil, ¿no? O sea, como instalar un laboratorio de no sé qué, lo difícil es que tengas que matar el laboratorio porque la innovación ya ha sido tan asumida por la redacción que no hace falta que haya un espacio específicamente destinado porque está impregnado, como dicen ellos, ¿no? Como en el ADN. Y habla también eso de la necesidad de fomentar un cambio de mentalidad de la redacción, ¿no? En la línea de lo que apunta Isabel, que ese es el cambio más complicado, y dice, porque en muchas redacciones detectamos gran resistencia al cambio y unos planteamientos y unas rutinas muy anquilosados, ¿no? Algunos periodistas pues, decían, tú puedes innovar a título personal, pero te chocas con un muro que son las rutinas del día a día, el que te ven como el raro, ¿no? Esos procesos de transformación digital han de estar muy centrados en las personas y poner al individuo, a cada profesional en el núcleo del cambio para que lo impulsen ellos mismos desde la base, ¿no? Y de esa forma, pues el laboratorio o el líder carismático no sea tan necesario, ¿no? Pero me temo la pregunta del $1.000.000, ¿no? De cómo conseguimos esto, ¿no? Y por eso es importante que haya medios de los que podamos aprender, ¿no? Que hayan hecho, sobre todo estos, porque siempre es más fácil hacerlo en un medio pequeño que nace nativo digital. Pero claro, ¿qué pasa con estos medios que tienen 100 años? ¿No? Y también pues toda una cultura organizacional, ¿no? De hecho, que se resiste, ¿no? Sí, la importancia, como comentaba la compañera que planteaba también la pregunta de Isabel, ¿no? La importancia de eso, de esa transformación cultural, que tiene mucho que ver con lo que tiene, cuando hablamos de transformación digital del periodismo, no tiene tanto que ver con la tecnología, ni con las herramientas, ni con el conocimiento de esas herramientas, y sí mucho más, seguramente, con esa transformación del cambio y esa transformación cultural en las redacciones. Por eso planteaba también Isabel, esa pregunta que os traslado, dice, ¿de qué manera, de forma práctica, qué tipo de formación creéis vosotros que deberían empezar a asimilar esos periodistas más veteranos de estas redacciones para avanzar por ese camino? Sí, bueno, es verdad que la formación debería ser continua, ¿no? Porque muchas veces yo creo que el problema de la mentalidad se ve reflejado ahí, cuando uno lleva un tiempo trabajando, haciéndolo de siempre y bueno, y es difícil llegar a permear ahí en esas cabezas para decir, oye, que hace falta seguir aprendiendo, ¿no? Que no lo sabes todo y más en un momento como el actual. Claro, ese clic que hay que hacerle a muchas personas en su cabeza, pues se consigue con mayor o menor éxito, depende de la persona también, ¿no? Pero bueno, la formación en cualquier caso debe ser ofrecida incluso, creo yo, por las empresas periodísticas. Esa apuesta ya están haciendo muchas empresas esa labor. Yo conozco a Radio Televisión Española que lo hace, con cursos de formación de su instituto, o medios tan importantes como The Guardian, que tienen escuelas de formación propias y que la ofrecen además, la externalizan a gente de fuera. Es decir, que yo creo que eso es un camino necesario, ¿no? Aparte, el ser autodidacta, yo creo que también no podemos esperar a que te lo den todo hecho, igual que en las facultades. Yo creo que también hay que dejar claro a los estudiantes que llegan a la universidad que la formación es necesaria, pero que deben también por su cuenta ampliar sus conocimientos en el conocimiento de aplicaciones de móvil, en manejo de tecnología, por supuesto en informarse y conocer muchas realidades periodísticas, más allá de aquellas que reciban dentro de las asignaturas. Creo que es una mezcla de todo, un compendio de todo, pero es verdad que la formación es esencial para caminar hacia adelante, sin duda. Y yo creo que con la base de una buena formación estoy de acuerdo, o sea, el autoaprendizaje, ¿no? Ver mucho, leer mucho y muy bueno.
y vitaminar, ¿no? Digamos, la propia inspiración de esta manera, ¿no? En la facultad a veces nos decían, a veces se aprende a escribir por la envidia, ¿no? O sea, que qué bonito esto, o sea, y leer yo creo que la base, ¿no? Con todo esto, las posibilidades tecnológicas y tal, pero la base grande me parece sigue siendo la lectura y en este sentido, pues es siempre dramático, ¿no? Que los nuevos periodistas, los estudiantes de periodismo no tengan déficits de a lo mejor 400 libros, ¿no? Pero claro, es mucho más difícil construir sobre eso. Pero bueno, ahí estamos. Muy bien, mira, pero planteaba Horacio, estoy leyendo el chat, ¿eh? Cualquiera que quiera participar, que todavía vamos a tener unos 10 minutitos, que habla al micro o que directamente levante la mano y le damos la palabra, ¿vale? Planteo lo que dice Horacio, dice cómo de importante ha sido para la elaboración de los contenidos de las entrevistas. Bueno, directamente en uno de los volúmenes ha sido fundamental, prácticamente al 100%, porque es en el manual de nuevos perfiles profesionales son entrevistas precisamente, ¿no? A esos perfiles de personas que están ocupando esos cargos en las determinadas redacciones. Y plantea también Francisco Buitrago, dice, ¿cómo mantener vivo el aspecto ético siempre trascendental en los estudiantes de periodismo ante la irrupción tecnológica cuyos alcances no están siendo sencillos de medir? ¿Qué opináis sobre ello? Pues, brevemente, lo comentamos ayer, el otro día, Susana y yo, ¿no? Si desde la universidad, si las universidades no existieran, la facultad de periodismo no existieran, estaría todo permitido. Por tanto, la ética es que debe ser la columna vertebral de la enseñanza de la profesión, como lo es en la práctica profesional, y que desde luego ayuda a sentar la base de todo, incluso del manejo de la tecnología, lo que decíamos antes, ¿no? Si hay una manera de hacer un uso inteligente de ella es precisamente a través del encaje ético que tengan todas sus potencialidades, ¿no? No lo entiendo de otra forma, yo por lo menos lo aplico así en mis clases. No sé, Susana, si... Sí, no, radicales en esto, ¿no? Me estoy acordando del libro que escribimos en Wiley, ¿no? También como resultado de una pre-conference, ahí vamos muy lejos en este tema, es decir, decíamos como, a ver, para que estas iniciativas van a ser sostenibles, bueno, en la medida en que sean financieramente sostenibles, pero también en la medida en que sean éticamente sostenibles. O sea, el hecho de que sean éticas la va a hacer sostenible, ¿no? Y que conecten con una necesidad a lo mejor de información o una necesidad cívica, ¿no? También y con las buenas prácticas como el periodismo. Entonces lo vemos muy capital, ¿no? Muy capital. Efectivamente, para ¿no? establecer como las líneas rojas. Lo que pasa es que yo también lo que veo en ética, nosotros hace tiempo hicimos un proyecto, ¿no? de qué mecanismos de autorregulación eran más eficaces a la hora de que promover en los periodistas promover en los periodistas un planteamiento más ético, ¿no? Y al final, si tenía sentido otorgar un sello de ética periodística a las empresas periodísticas, ¿no? que hubieran demostrado con un comportamiento ejemplar. Y al final el resultado es que la ética personal, o sea, lo más eficaz era la ética personal. O sea, que al final es un asunto como tan íntimo y tan personal como este, ¿no? Y en este sentido me parece también que las redes sociales, con todos los inconvenientes que tienen, pero tienen también la ventaja de que ante el escrutinio público, ya se va a cuidar al periodista ¿no? Para evitar el linchamiento de cometer determinadas prácticas, ¿no? Que luego están como muy penalizadas a lo mejor en una red como X o tal. Entonces, me parece que es una cosa buena, ¿no? De que a lo mejor antes ¿no? la cutrez esta pasaba como más desapercibida, pero el escrutinio público a través de las redes sociales, ¿no? Con su consiguiente denuncia, pues hace que la gente se mida más, ¿no? A la hora de tal. Pero me temo que no es la pregunta que estaba diciendo, que era la ética en los estudiantes, ¿no? La pregunta que hacía Horacio. O sea, que la ética la vemos muy capital por todo esto que venimos diciendo José Luis y yo. Y lo que preguntaba era de qué manera, a ver, ante... Y cómo mantener vivo ese aspecto ético que es trascendental en los estudiantes de periodismo, ¿no? Ante tal irrupción tecnológica como tenemos hoy en día, cómo mantener ese criterio y esa apuesta por la ética periodística. Una de las cosas importantes también es, desde el punto de vista, que muchas veces, igual que se habla ahora de otras asignaturas que son importantes, ¿no? Perspectiva de género, etcétera, que no perdamos de vista que la ética es algo transversal, debe estar en todas las asignaturas del grado de periodismo, ¿no? De los estudios de periodismo, ¿no? No esperar al cuarto de carrera o último curso de carrera
para que se aborde qué es un código deontológico o qué es un libro de estilo o algo parecido, ¿no? Sino que eso debe estar desde la base, ¿no? Desde que empezamos a hablar de teoría del periodismo primero, por supuesto, cuando hablamos del uso, tratamiento de las fuentes informativas, luego aplicándolo a cualquier área informativa. Yo lo hago en periodismo deportivo, pero mi compañero también lo hace en periodismo económico o político. Debe estar presente en todas las asignaturas. Yo creo que quizás sea una de las claves. A base de percutir, igual hace que el mensaje cale un poquito más. Mm. Mira, os planteo también la pregunta de Andrea, que dice, en Ecuador tenemos dos extremos profesionales muy innovadores, pero que no conocen de fuentes, de temas profundos o incluso de política y de manera general del Estado, y hay quienes conocen de todo, pero que no innovan, que no son creativos, ¿no? Entonces se plantea cómo combinar ambas cosas, ¿no? Como a veces la coyuntura dice que nos ahoga y cómo combinar esos dos tipos de perfiles dentro de una misma redacción. Sí, esto es así, no es nada fácil, valga en descargo de todos los periodistas a los que les gustaría y no pueden, sin embargo, porque eso pues son jornadas a lo mejor de 15 horas de tal, más luego otros aspectos de su vida, ¿no? Entonces, no es fácil de entrada. Al mismo tiempo que no sea fácil no significa que tiramos la toalla y entonces ya está todo perdido, ¿no? A lo mejor se puede empezar por alguno de estos, o sea, no es necesario dominar de aquí a junio todos los formatos, ¿no? A lo mejor introducirse pues lo que puede parecer más sencillo, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues para hacer podcast de un tema que a uno le guste mucho en formato conversacional y grabarlo y subirlo y foguearse, ¿no? Pensando a lo mejor más en estudiantes de últimos años o profesionales tal, o una newsletter, pues una newsletter tampoco requiere, no es aquello de la realidad aumentada, bueno, pues es que aunque tenga la creatividad y la inspiración y la idea, si no tienes el equipo y el software no lo vas a hacer. O el periodismo inmersivo con vídeo en 360, ¿no? De imagen real o de fotogrametría, pues es que es muy caro. Entonces yo creo que empezar por lo posible. Empezar por donde se pueda ir creciendo, ser pacientes, ¿no? Y a partir de ahí. Y luego a la parte primera de la pregunta, tampoco es necesario que uno lo sepa todo, o sea, también, ¿no? Igual que pues en la televisión antiguamente iba el cámara y el redactor, pues a lo mejor se puede asociar, ¿no? El que tiene el contenido, o sea, me parece tan importante como en periodismo y en la vida en general, ¿no? Como encontrar la verdad, ¿no? Detrás de un asunto, cómo saberla entregar, ¿no? Ambas cosas son muy... Si ese conocimiento lo tiene solo la misma persona, pues fenomenal, pero si no la tiene, a lo mejor se puede asociar con alguien que la tenga, ¿no? Y entonces eso, pero sí, yo trataría como de tender todos los puentes que se puedan, ¿no? Para conectar los talentos, ¿no? El que sabe mucho de una cosa, pero no entregarla, y el que, ¿no? O sea, la autoridad en el tema con la competencia comunicativa, ¿no? Acertando con los códigos, especialmente que con las audiencias más jóvenes, ¿no? Para que no se desconecten del periodismo, ¿no? Que con todas sus crisis, que a nadie se nos niegan y nadie se chupa el dedo y todos la vemos, pero el hecho es que la necesidad de estar informado es antropológicamente real. Esto es así. Y por otro lado, a día de hoy tampoco se conoce un otro sustituto del periodismo, ¿no? Entonces no queda más, no queda otra, digo, que seguir remando un poco o sea, con el mayor rigor, ¿no? Y en la búsqueda y con el mayor afán de acertar en la entrega de esa búsqueda, ¿no? Me parece. Y sí, al hilo de lo que decía también, apostar cada vez más, como se está haciendo en las redacciones, por ese trabajo colaborativo, ¿no? Porque es, como dices, imposible que alguien sepa de todo y que todo lo pueda hacer una misma persona, por mucho que hace unos años quisieran que los periodistas hiciéramos de todo, y hoy cada vez más común esos trabajos colaborativos dentro de una misma redacción en la que eh, se convergen todas las distintas áreas, desde la parte de redacción, desde la parte del marketing, desde la parte de la difusión en redes y de la parte promocional, como para que un contenido al final, de manera conjunta por distintas áreas de la misma redacción, termine teniendo éxito, ¿no? Sí, Bueno, Jeff Jarvis, alguien... perdón, Sí, sí, solo una cosa, Jeff Jarvis sobre esto decía, concéntrate en lo que eres bueno y enlaza a todo lo demás, ¿no? Pues yo rescataría esa idea también, ¿no? De no, a ver cuáles son las fortalezas, ¿no? El DAFO este tal, las fortalezas, y empezar desde ahí y luego no hace falta, o sea, que seamos omniscientes y que manejemos todo perfectamente con destreza todos los formatos, todas las narrativas y todos los temas. muy bien. Bueno, teníamos por aquí al compañero Miquel, que se despide y nos dice que va a hablar precisamente de todos estos temas mañana en sus clases de modelo de negocio en la UAP.
Muchas gracias, Miquel. Bueno, ¿alguien que quiera plantear en estos últimos minutos que estamos alguna pregunta, alguna cuestión? Que abra micro directamente o que lo escriba en el chat. Esto por aprovechar el tiempo, esto de los modelos de negocio que plantean Miquel es la madre del cordero. O sea, aquí la sostenibilidad, ¿no? Porque de qué sirve, ¿no? Que es más, es hasta frustrante que uno tenga como todo el conocimiento y el know-how y las posibilidades tecnológicas y no tenga sostenibilidad financiera que haga viables esas iniciativas, ¿no? O sea que, de nuevo, mis respetos al todo el trabajo de Sembra Media. Sí, ese es realmente nuestro gran caballo de batalla, ¿no? El tema del apostar por la sostenibilidad para favorecer cada vez más el periodismo independiente. Bueno, si no se decide nadie, voy a terminar yo directamente planteando una última. Hemos hablado con uno, bueno, tenéis, José Luis ha compartido en el chat los enlaces de ambos manuales, los tenéis por ahí para poder acceder a ellos. Uno de los manuales era el de nuevos formatos, ¿no? Que se han visto distintos formatos y de nuevas narrativas. Y yo quiero terminar preguntando tanto a José Luis como a Susana, ¿qué tipo de formato es el vuestro preferido en los últimos tiempos a la hora de acceder a la información, de consumir información de todo lo que más os interesa? ¿Con qué tipo de formato de los que os habéis analizado en ese manual os identificáis más a la hora de consumir la información? Difícil pregunta esa. La verdad que casi lo respondería con multiplicidad de posibilidades según el momento, según el tipo de información, ¿no? Según la plataforma en la que te muevas, que depende, ¿no? Pero bueno, realmente, como es algo que está en permanente evolución, por ejemplo, lo que supuso el long form, que para mí fue el reportaje interactivo multimedia a largo formato, fue el tipo de formato que abrió un camino. Snowfall, ese gran reportaje interactivo multimedia de finales de 2012 de New York Times, que escribió John Branch, premio Pulitzer. Ese reportaje fue premio Pulitzer, pero se revistió de forma nueva. Era el nuevo lenguaje digital basado en el scrollytelling, donde aparecían y desaparecían elementos con esa cosa que de pronto todo el mundo se sorprendió, se llama parallax. Y bueno, fue realmente sorprendente porque abrió un camino. Y desde esa pieza, para mí, ha sido la pieza iniciática, o para mucha gente también, en el periodismo digital. Curiosamente nace en deportes, aprovecho y lo digo, aunque ya quienes me conocen ya creo que lo habré dicho en más de una ocasión, y se abre un camino innovador para todo lo que ha venido después. A partir de ahí hay evolución, la interactividad se ha ido desarrollando hacia múltiples vías y plataformas, pero yo creo que ese formato, por ser el primero, por ser aquel que abrió el camino y que despuntó ya hace 12 años, 13 años y pico, pues sería uno de los que curiosamente luego ha caído en desuso, pero claro, por la propia evolución de las narrativas también, ¿no? Ahora apostamos más por el especial interactivo o por el documental, por el webdoc, el podcast que ha tenido una explosión enorme también por su transversalidad y su portabilidad, pero creo que el long form multimedia fue ese formato que ayudó a impulsar lo que es el periodismo digital hoy. Sí, es como un momento paradigmático, ¿no? O sea, que estrena un modo de contar que es diferente y que es irreversible, ¿no? Y que ya, hombre, que se puede hacer como un buen relato como de una ficción en papel, ¿no? Y igual es muy buen periodismo, pero en periodismo digital es verdad que tal. A mí en su sencillez y dentro de lo difícil de la pregunta, ¿no? Porque es como a quién quieres... Bueno, pero porque cada uno tiene, como decía tal, un propósito, una finalidad, depende del tiempo que tengas para consumir. Yo en mi día a día y en su sencillez me encantan las newsletters, el boletín, ¿no? Digo, agradezco muchísimo esa mirada, bueno, el caso de Close Letter, por ejemplo, lo dejo por aquí por si no se conoce, o cualquiera de los que menciona, pero sí, a mí me gusta mucho, ¿no? Esa de todo lo que ocurre, no soy capaz tal, entonces dame como una versión
apretada, pero bien contada a su vez de lo que necesito saber, ¿no? A mí me gusta ese, y luego el podcast también, yo de origen vengo de radio, luego es verdad que me paso más a la innovación porque vi que la narrativa radiofónica estaba como muy estancada, y luego ya el podcast ha sido como yo ya, cuando ya estaba muy instalada en la... Pero el podcast también, ¿no? Este lenguaje como tan directo de hablar casi al oído del oyente me parece tan potente. Sí, sí, Muy bien. gracias, Antonio. Sí, he colgado ahí esos dos enlaces, tanto de la Este proyecto newsletter es de Sor gratuito. Marcos Sí, es gratuito. O sea, como, sí, como sí, sí. del long form del que mencionaba del New York Times de hace ya 12 años, del New York Casi Times. 12 años. Vamos a Una cosita acabar. más, perdona, una cosita más. Es que también me parece Sí, que el long form representa la idea de lo que es el periodismo. O sea, hablamos de que el envoltorio espectacular, atractivo de la tecnología, de la narrativa y todo eso que aparece, que desaparece, que te deslumbra, que te da una experiencia de lectura distinta, por supuesto, tiene una base que es el texto, la narración. Y creo que a veces se olvida, ¿no? Una buena crónica, un buen reportaje está ahí, contado de esa forma, pero no deja de perder su esencia. Yo creo que esa quizás es la sabia combinación de todo esto, ¿no? Resume un poco la idea que hemos comentado anteriormente, ¿no? De cómo la tecnología ha de supeditarse a la idea narrativa y no al revés. Porque si no, a lo mejor, pues no atinamos con el mensaje o no atinamos con el objetivo que buscamos, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí, pero creo que es un ejemplo también por eso. muy bien. Cintia estaba preguntando y vamos a acabar, si os parece, con lo que nos plantea la compañera Cintia. Hola, buenos días. Les saluda Cintia Chantasic, soy de Ecuador. Una consulta, quería saber si es que nos pueden sugerir algún tipo de estrategias, cómo implementar en nuestros medios de comunicación, bueno, en los que trabajamos y también en quienes tengamos emprendimientos o portales independientes, cómo establecer estrategias, sobre todo en cuestiones de redacción SEO, para poder implementar lo que nos habían comentado sobre las nuevas estrategias, sobre todo hacer temas interactivos y todo esto, cómo implementarlo también incluso para captar nuevas audiencias. Uy, claro, que el tema de SEO es complejo y sobre todo cuando a veces las premisas en las que se basan ciertas estrategias para colocar noticias en los buscadores, pues no son las mismas que mejor las premisas del buen periodismo, ¿no? Ahí habría que hacer una lectura también de métricas, una lectura de estrategia, que no es sencilla y creo que precisamente ahora pues se está reorientando en muchos medios. Lo subimos ayer por The Guardian, las métricas de la vanidad que decía Javier Padilla en nuestro manual de nuevos perfiles, pues se dejan de lado. Eso del clickbait, el volumen, la visita del que hace que entra y se va en pocos segundos, realmente tiene menos valor que el tiempo medio de permanencia en la página. Y con todo, creo que lo que se busca es, al final, con esas nuevas métricas, prestigiar el trabajo de una buena información, el periodismo de calidad. Yo creo que el SEO también debería orientarse hacia eso, más que hacer tanto caso al algoritmo, que además el algoritmo a veces es capcioso y cambiante, con lo cual no siempre es sencillo. Y esos titulares que estamos viendo a veces son, desde el punto de vista, dejan mucho que desear, ¿no? Titulares SEO en lugar de titulares informativos, ¿no? Creo que nos estamos alejando un poco de la esencia, vuelvo a lo de antes, ¿no? Si queremos que esto siga vivo y tenga pujanza, debemos seguir haciendo lo que sabemos, no lo que hagan otros, sean influencers, sean streamers o sean en la plataforma que sea. Debemos caminar en el sentido periodístico, no otro. Sí, a mí también me parece de siempre, ¿no? Como de fondo súper importante la capacidad, ¿no? Como de maximizar la posibilidad de visibilizar los contenidos, ¿no? Porque al final nuestra comunicación es pública y ese es el propósito. Entonces, es verdad que el mercado está saturado y yo creo que está tan saturado que requiere o amerita capacitarse un poco en SEO. Justo en el manual tenemos una de las entrevistas con director de audiencias y SEO del Español, que es uno de los medios que es nativo digital y tiene esta parte como más profesionalizada y es brutal. Yo no sabía que los periodistas son capaces como de acceder incluso en tiempo real a tanta información, ¿no? Pero decía, pues es que ahora tienes que... o sea, es el lenguaje que hay que dominar, ¿no? Decía que el SEO es algo muy complicado porque resulta muy poliédrico, ¿no? Decía, tiene muchas ramificaciones y muchos matices, tanto desde el punto de vista técnico como semántico y también de estructura del sitio web, de arquitecturas, de contenido, de linkado, tal. O sea que yo creo que un poco de formación
Afortunadamente hay muy buenas universidades, Cintia, ¿no? Que ofrecen como la posibilidad de hacer MOOCs, SMOOCs, SPOCs en español, en inglés. Entonces, un poco por ahí. Y luego decía que también había mucho de ensayo y error. Entonces, ver, ¿no? Con Google, ¿no? Decía, al final es estudiar como los casos exitosos en tu propio medio, que ha funcionado, que no. Y replicar por ahí sin perder el tacón tampoco, o sea, como que sin caer en el clickbait, ¿no? Y en la servidumbre de la métrica, que a lo mejor pues te acabas prostituyendo, ¿no? Tu labor de periodista. O sea, y yo creo que es como muy claro el límite, ¿no? Volviendo nuevamente a lo de la ética, yo creo que están en vigor más que nunca todas las grandes valores éticos, ¿no? Sobre todo el de la veracidad y el, bueno, pues también actuar al servicio de la verdad de las cosas, ¿no? O de todo lo que sea posible acercarnos como a la verdad de las cosas, ¿no? Muy Muchas bien. gracias. Bueno, pues compañeros, los vamos a ir dejando por aquí. Han sido 85 minutos, llevamos de conversación, seguro que muy interesante. Os animo especialmente a, si tenéis la posibilidad de haceros con los manuales, afortunadamente los tengo, pero bueno, tenéis la posibilidad de, en formato en PDF, de haceros con estos dos manuales, con el manual de nuevos formatos y el manual de nuevos perfiles, porque aparte de esta pequeña introducción, de esta hora y poco que hemos tenido con los autores, seguro que en ellos vais a encontrar muchísima información de valor que os puede posibilitar a grandes avances tanto en vuestra carrera profesional como en vuestros propios medios. Yo, por mi parte, bueno, agradecer a los colegas y amigos José Luis, Susana, vuestro tiempo. Muchas gracias por compartir todo este conocimiento con todos nosotros. A vosotros, un auténtico placer estar aquí este rato. Muy Sí, bien. muchísimas gracias. Muchos saludos también a América Latina, que sabemos que tal. Yo estuve 4 años viviendo en Perú, mi marido es de allí, así que nada, me resulta muy familiar la región, no solo Perú, Piura en concreto, sino la región. Así que nada, mil gracias, Sembra Media, el equipo detrás, Daniela, también por haber pasado las diapos. Y nada, muchos ánimos para todo. Cualquier cosa, yo creo que nos contactan, ¿no? En X, en LinkedIn, ¿no? Claro que José Luis? sí, sí. Os tenemos localizados y fichados sin problema. Así que muchas gracias y gracias sobre todo a todos quienes habéis conectado de varios lugares del mundo, de países de América Latina, también de aquí de España. Muchas gracias por vuestra participación y espero que os haya servido este ratito que hemos compartido y emplazaros a que a través de la página web de Sembra Media y de nuestros perfiles en redes sociales podáis seguir conociendo los distintos programas, capacitaciones, los próximos webinarios que os vamos a ofrecer, que seguro que también son de mucho interés para todos vosotros. Así que muchas gracias, un saludo muy fuerte y que paséis buena tarde. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Adiós.